Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y en esta ocasión les doy la bienvenida a un vídeo que se encuadra dentro de la serie Tintín y Hergé, esa serie en la que hablamos acerca de las aventuras de Tintín y, en general, la obra del gran dibujante de cómics belga, uno de los más grandes dentro de lo que se llama la línea clara, que es Georges Remy, más conocido como Hergé. Y lo que quiero hacer en este vídeo de hoy es presentar una serie de libros que he recibido recientemente relacionados con Tintín, relacionados con Hergé, y no solamente con Tintín, pero sí con aspectos de la obra de Hergé. Estos son libros que, si no me equivoco, no he mostrado todavía a cámara porque todos ellos son libros que he recibido recientemente, que he encargado. La mayor parte de ellos a través de internet. Esta es la manera en la que desde aquí, desde el sur de los Estados Unidos, desde Tennessee, puedo conseguir algunos de estos libros y, bueno, pues quería compartir con todos ustedes algunas de mis adquisiciones más recientes, y que son libros que probablemente muchos de ustedes ya tengan, pero si no es así, aprovecho ya desde ahora para recomendar todos y cada uno de ellos. Como verán, no todos tienen que ver con Tintín, pero sí con la obra de Hergé, y por eso este vídeo se encuadra dentro de la serie Tintín y Hergé. Y comenzamos con dos libros, no uno, sino en este caso dos libros. Ya tenía uno de ellos y finalmente conseguí el segundo volumen. Así que es posible que el primer volumen sí lo haya mostrado ya. Es un libro en francés y se titula La Malédiction de Rascarcapac. Este es el primer volumen de esta maldición de Rascarcapac, que tiene como subtítulo Le mystère des boules de cristal, es decir, el misterio de las bolas de cristal. ¿Por qué? Porque se refiere evidentemente a una primera versión de un álbum o de una historia, en este caso bipartita, que acabaría publicándose como Las 7 bolas de cristal. Pero tiene una historia de creación y de publicación ciertamente dilatada y accidentada, porque se inició la publicación de Las 7 bolas de cristal en el periódico belga Le Soir, cuando se conocía ese periódico como Le Soir volé, es decir, Le Soir robado para explicar o para aludir al hecho de que las autoridades alemanas, los invasores nazis, se habían, durante estos años de la Segunda Guerra Mundial y de la ocupación alemana de Bélgica, se habían apoderado de ese Soir. El hecho de que Hergé continuase publicando las aventuras de Tintín periódicamente en Le Soir volé es lo que haría, o es una de las cosas que llevarían, uno de los elementos que llevarían a los graves problemas que Hergé tendría que enfrentar al terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando se le acusó de colaboracionista desde su punto de vista, de una manera injusta, porque él consideraba que no estaba colaborando. Pero lo que aquí tenemos es, evidentemente, en una edición muy cuidada, que como pueden ver es una edición en tapa dura, pero que tiene también una funda. Así que si quitamos el libro de la funda, pues ahí veremos, aquí está la funda por la parte de delante, y por la parte de atrás vemos que se trata de una edición a cargo de Philippe Godin. Y evidentemente lo que hace Philippe Godin dentro de la tintinología está entre lo más importante. Es uno de los tintinólogos, tintinófilos, pero tintinólogos porque realmente ha trabajado en profundidad
en la obra de Hergé y en especial en todo lo que tiene que ver con Tintín. Hergé y los bigotudos, por ejemplo, es un libro importantísimo de Philippe Godin, pero no hay que olvidar que Philippe Godin también se encargó de recopilar y presentar, editar esas más de 3000 páginas de la chronologie d'une œuvre, la cronología de una obra, que es realmente una de las obras más valiosas y más profundas y más completas que se han publicado sobre Hergé. Desgraciadamente yo no tengo ninguno de los volúmenes de esa chronologie d'une œuvre porque son difíciles de encontrar, bastante caros, y bueno, pues por el momento no los tengo. Si en algún momento tengo la suerte de conseguir alguno, pues ya lo iré comentando por aquí. Pero se encarga Philippe Godin de la edición de este volumen, que como ven, pues está publicado en el formato a la italiana, típico del Journal Tintin. Bueno, típico, sí, de la publicación, por ejemplo, de El Templo del Sol en el Journal Tintin. Y aquí vemos que lo que se presenta, este es un libro que, por lo que veo, tiene ya unos cuantos años, 11 años, porque esto se publicó en 2014. Pues aquí vemos, bueno, además de una introducción muy bien presentada por Godin y perfectamente ilustrada con todo tipo de material gráfico. No hay que olvidar que Tintín iría durante esta historia a América del Sur, iría a Perú, y entonces pues ahí tenemos un mapa del continente americano en su parte sureña. Cuando llegamos a las 7 bolas de cristal, pues ahí podemos ver, vamos a ver si se ve más o menos, las 7 bolas de cristal, y dice las 7 bolas de cristal versión original de 1943 a 1944. Y esto me parece realmente interesantísimo como esto está presentado, porque lo que tenemos aquí son las planchas originales en blanco y negro que se publicaron en Le Soir, en este Soir dominado, dirigido por las fuerzas de ocupación nazi, y después aquí tenemos comentarios, investigaciones, un texto también ilustrado, pero un texto realmente interesante de Philippe Godin. Y esto ocurre en esa página, pero ocurre en todas las demás páginas, ¿okay? No solamente en esa primera página, sino que en cada una de las páginas pues nos vamos a encontrar con comentarios por parte de Philippe Godin referentes al contenido de estas planchas, de estas viñetas. Entonces es realmente un trabajo de investigación verdaderamente impagable por parte de Philippe Godin, el típico trabajo de investigación al que nos tiene acostumbrados Godin. No hay que olvidar que Hergé y los bigotudos es una obra de referencia para poder comprender el proceso de creación y publicación de Tintín y los pícaros. Esto es algo semejante en el sentido de que realmente Philippe Godin ha entrado a fondo y se ha zambullido realmente en el contenido de estas planchas y de estas versiones originales de las 7 bolas de cristal, y como veremos también del Templo del Sol. Y bueno, así seguimos durante pues toda la historia, pero habrá que recordar que realmente las 7 bolas de cristal no se publicó en su totalidad. Las 7 bolas de cristal y el Templo del Sol no se publicaron en su totalidad en Le Soir, porque, bueno, pues por cuestiones relacionadas con el contexto histórico, pues sabemos que no fue posible que Hergé terminase esta historia en ese diario,
vemos, por ejemplo, aquí pues un ejemplo de uno de los últimos ejemplares, aquí está, de este soir dirigido por las fuerzas de ocupación nazi. Cuando se liberó Bélgica, pues evidentemente el soir ya no estaba dominado por estas fuerzas de ocupación. Y bueno, entonces podemos ver cómo hay un pequeño impasse, es decir, no va a poder Hergé terminar la historia en Le Soir, y entonces durante un tiempo pues tuvo que sufrir todos los problemas que vinieron aparejados a el hecho de que él siguió publicando Tintín en Le Soir Volé durante la ocupación nazi de Bélgica, y durante un tiempo no pudo trabajar, no se le permitió trabajar hasta que la llegada de Raymond Leblanc y la creación del Journal Tintin o el semanario Tintín le permitió retomar esta historia, pero ya en otro formato diferente, porque ya no va a ser en blanco y negro, sino que va a ser en color, y de esa manera completará las 7 bolas de cristal y el Templo del Sol, que cuando se publicaron en formato de álbum se convertirían en uno de esos varios dípticos que creó Hergé dentro de las aventuras de Tintín. Esta es, por cierto, la viñeta, la plancha en la cual aparecen esas viñetas en las que la momia de Gascar Capac entra por la ventana abierta del dormitorio de Tintín y le lanza una bola, una de las bolas de cristal. Ahí está el cliffhanger, es decir, va a morir Tintín, va a afectar esto a Tintín. Veremos después que no es el caso, porque esto realmente es una escena onírica, esa escena que a mí tanto miedo me causaba cuando era niño, en la versión en color, y aquí tenemos la versión en blanco y negro, que, bueno, no es menos terrorífica, desde luego, pero en esta primera parte de la maledicción de Gascar Capac, la maldición de Gascar Capac, que es el misterio de las bolas de cristal, pues nos encontramos con todo lo que se publicó en Le Soir de esta historia que Hergé dibujó y fue publicando durante la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que durante esta época Hergé, además de estar publicando en una publicación, valga la redundancia, en un diario dirigido por las fuerzas de ocupación nazis, estaba intentando crear historias que estuviesen lo más alejadas posible del contexto histórico y de la actualidad del momento, pero eso, por supuesto, no impidió que, acabada la guerra, se le rindiesen cuentas a Hergé por haber seguido publicando y por haber colaborado, como dirían los franceses, colaborado con una K, un colaboracionista con una K, cosa que él no consideraba que había hecho, porque sus textos, es decir, sus viñetas, sus planchas tintinescas, nada tenían que ver con la política, nada tenían que ver con la exaltación del nazismo o del totalitarismo. Bueno, ya hemos dicho que se interrumpe la publicación de las 7 bolas de cristal en Le Soir Volé, cuando se libera Bélgica y se termina la Segunda Guerra Mundial. Hergé no puede publicar durante un tiempo por los problemas relacionados con esas acusaciones de colaboracionismo, y hasta que no llega Raymond Leblanc, que había participado en la resistencia, que tenía que tenía un historial impoluto en todo lo que tenía que ver con colaboracionismo
y con ayuda a los invasores nazis, pues la llegada de Raymond Leblanc, la creación del Journal Tintin, va a ayudar enormemente a Hergé, porque significa que Hergé no solamente vuelve a tener la posibilidad de publicar, sino que además lo va a hacer en una publicación semanal, un hebdomadaire, que se diría en francés, una publicación semanal que además está consagrada a Tintín y al cómic, entre otras cosas. Toma el Petit Vingtième como modelo, pero lo actualiza y lo moderniza, y de hecho Tintín va a aparecer en color. Y eso es lo que nos vamos a encontrar en este segundo volumen de La Malédiction de Rascar Capac, que en este caso se titula Les Secrets du Temple du Soleil, es decir, los secretos del Templo del Sol. De nuevo, toda la investigación corre a cargo de Philippe Godin, uno de los grandes tintinólogos, como siempre digo. Por cierto, que en algún momento tengo pensado dedicarle un vídeo específico a Philippe Godin, pues ha sido, todavía vive, tiene ya su edad, tiene más de 80 años, pero es un hombre que todavía vive, pero que ha publicado una obra realmente copiosa. Y yo tengo muchos libros, evidentemente, de Philippe Godin, algunos en español, pero la mayor parte de ellos en francés, así que en algún momento tengo pensado dedicarle una entrada, un vídeo específico dentro de Tintín y Hergé a Philippe Godin. Aquí vuelve a aparecer Godin porque se encarga de nuevo de la investigación y de todas las notas, y este volumen pues sigue, es segunda parte de este, y sigue, por supuesto, las mismas directrices, y también vemos que podemos sacarlo de la funda. Como es un libro que he comprado de segunda mano, pues desgraciadamente la funda, como pueden ver, está aquí despegada, pero bueno, eso no es nada que no pueda arreglar yo con bastante facilidad. Y lo que tenemos aquí es la segunda parte. En la segunda parte pues nos vamos a encontrar sobre todo planchas que tienen que ver sobre todo con el Templo del Sol, pero que presentan la historia tal y como se publicó en el Journal Tintin. De nuevo, podemos ver, este libro es también de 2014, igual que el anterior, investigación y comentarios de Philippe Godin, y bueno, pues de nuevo tenemos una introducción, muy elegantes estos libros, por cierto, muy bonitos, con mucho material gráfico. Aquí se habla del formato a la italiana, que es este formato apaisado. Tenemos una buena introducción, como digo, de Philippe Godin y bien ilustrada. Y después, en cierto momento, bueno, aquí está, por cierto, el primer número del Journal Tintin. Tengo también un libro que ya he mostrado en algún otro vídeo acerca del Journal Tintin, que incluye además un facsímil de ese primer número, perdón. Y llegamos aquí ya al Templo del Sol, ¿no? El Templo del Sol, tal y como se publica en el Journal Tintin. Y de nuevo vemos aquí que tenemos la plancha tal y como salía en el semanario Tintín, y aquí tenemos comentarios en profundidad, también bien ilustrados, de Philippe Godin. Vemos, por supuesto, que el Templo del Sol, en esta edición a la italiana del Journal Tintin, es en color, y además, bueno, pues tiene esa parte superior en la cual pues se pone el título y tenemos algunos de los personajes. Eso aparece en todas las páginas. Muy interesante todo lo que comenta Philippe Godin en la página izquierda, porque de nuevo tiene que ver con lo que vemos en la plancha que aparece en la página derecha. Tenemos incluso aquí, si no me equivoco, un retrato de Hergé, que creo que no había visto antes. Ahí está, un retrato de Hergé en el medio.
Y es un momento en la vida de Hergé muy complicado, en el que empieza a tener secuelas psicológicas, emocionales, debido a toda esta situación por la que ha pasado durante estos años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y va a haber momentos en los cuales Hergé no es capaz de entregar las planchas del Templo del Sol a tiempo, hay momentos en los que dibuja planchas que tienen menos viñetas y por tanto pues se empieza de vez en cuando a incluir debajo de la plancha, lo podemos ver aquí, pues un texto, entiendo que no escrito por el propio Hergé, que se titula Qui étaient les Incas, es decir, quiénes eran los incas. De esa manera Hergé tenía que dibujar menos y bueno, no aparece evidentemente durante toda la obra, pero sí en ciertas planchas, sobre todo planchas que coinciden con el momento o con los momentos más complicados psicológicamente para Hergé, que a duras penas fue capaz de completar esta historia y que no estaba además nada contento con el final y con esa introducción del eclipse solar que sorprende a los incas, que supuestamente debían conocer este fenómeno natural. Se nos presentan todas las planchas que aparecen en el Journal Tintin, todo esto en francés, por supuesto, y esta es la última, ahí está el fin. Y después hay una sección final en la cual se habla, se explica, como dice ahí, un travail d'orfèvre, es decir, un trabajo de orfebre que Hergé tuvo que realizar para adaptar esta versión a la italiana del Templo del Sol al formato normal de álbum, que eso sí que fue algo complicado, que por supuesto seguramente causó también mucho estrés a un Hergé que ya tenía problemas psicológicos suficientes en esos momentos y que además son problemas que yo creo que prácticamente no lo abandonaron durante el resto de su vida hasta cierto punto, pero en esta época, cuando estaba creando el Templo del Sol, las 7 bolas de cristal, pero sobre todo el Templo del Sol, después de la Segunda Guerra Mundial, pues realmente se vio que era algo que afectaba enormemente a Hergé, hasta el punto de que hubo momentos en los que los directores, quienes trabajaban en el Journal Tintin, no siempre sabían dónde estaban y si iba a poder entregar las planchas. De todos modos, este volumen que aquí tienen, La maldición de Raskar Capac, la segunda parte, Los secretos del Templo del Sol, en realidad incluye el mismo contenido que este volumen anterior, El Templo del Sol, versión original, en este caso en traducción española, publicada por Juventud, que también publicó este mismo libro, este mismo volumen, en traducción catalana. Si ustedes tienen este libro, pues en realidad tienen las planchas que aparecen aquí también. Lo que falta, por supuesto, es el enorme trabajo de investigación y de comentarios de cada una de las planchas, realizado ese trabajo por Philippe Godin. Entonces, evidentemente, si leen francés y tienen este libro va a ser importante también porque va a incluir y les va a ofrecer muchísima más información de la que se ofrece aquí. Este libro ya tiene además su edad, es decir, pasado muchos años desde que se publicó. Dice aquí que es de 1986. Y bueno, tiene una introducción, pero lo que presenta es simplemente las planchas a la italiana del Templo del Sol, tal y como salieron en el Journal Tintin, traducidas en este caso al español, pero no hay comentario de Philippe Godin. De hecho, no sé si se dice aquí
quién escribe la introducción. Esto sería algo que estaría bien que se especificase. Se dice que la traducción es de Jesús Renau, publicado en Barcelona, sí, pero no sé si aquí se dice quién es el autor. Sí, Benoit Peters. Bueno, Benoit Peters, por supuesto, también es uno de los grandes tintinólogos. El texto de Benoit Peters está muy bien, pero es mucho más breve y no es en profundidad, o no tiene la profundidad que sí tiene La Maledicción de Ghascar Capac, segundo volumen. El primer volumen, por supuesto, no se incluye aquí, con lo cual quien quiera tener las 7 bolas de cristal, tal y como apareció en Le Soir Volé, en blanco y negro, pues necesita La Maledicción de Ghascar Capac, volumen 1, El misterio de las bolas de cristal. Aquí están los 2 volúmenes juntos, y bueno, el primero ya lo tenía y conseguí este segundo de segunda mano. También este es de segunda mano, Lo que pasa es que este está en perfectas condiciones. Aquí falta pues pegar esa parte de la funda que se ha despegado. Pero bueno, vale muchísimo la pena, sin ninguna duda, tener estos libros. Y también este no está mal, pero evidentemente quien tenga la versión de Philippe Godin, pues esta versión no tiene tanta información, a pesar de que la información es buena, porque procede de la pluma de Benoit Peters, que es también uno de los grandes, ¿no? Una especie de, no sé, el John Lennon y el Paul McCartney de la tintinología, ¿no? Benoit Peters y Philippe Godin. No sé quién es Lennon y quién es McCartney, pero en todo caso es un símil que se me ocurrió en el momento. Quizás recuerden que durante mis vacaciones de verano este año hice un vídeo en Carolina del Sur, en una isla en la que estuve con mi esposa y con mi hija, y donde había un faro muy bonito, y entonces se me ocurrió la idea de hacer un breve vídeo en el que anotaba la idea o avanzaba la idea de hacer un vídeo acerca de la relación de Tintín con el mar, o la presencia del mar en las aventuras de Tintín. Ese vídeo no lo he hecho todavía, no lo he preparado todavía, en algún momento lo haré, pero bueno, requiere su tiempo porque es un tema profundo e interesante, y hay poco escrito sobre este tema. Entre lo que hay escrito es este libro que he recibido recientemente, que se titula Tintin, Haddock et les bateaux, Tintín, Haddock y los barcos. Y ahí tenemos a Tintín sintiéndose el rey del mundo mucho antes que Leonardo DiCaprio en Titanic, y también a Milou imitando a su amigo y dueño, que es Tintín. Este libro evidentemente deja claro ya el título, lo que nos vamos a encontrar, y si le damos la vuelta pues vemos ahí que hay una chimenea y evidentemente todo lo relacionado con los barcos y con el mundo marino es de lo que se habla aquí. Este es un libro, vamos aquí, algunos dibujos del unicornio, modelos de ese barco. Yves Aurot es quien escribe esto. Voy a poner ahí para que puedan ver el nombre. Yves Aurot, Tintín, Haddock y los barcos. Esto está publicado por las ediciones Moulin Sarr en 1999. Ya tiene esto 26 años, no está mal, ¿no? Bueno, habla del universo marítimo de Hergé. Hay una introducción. Por supuesto, la introducción nos habla también de Francisco de Adoque, porque el capitán Haddock es marino, pero bueno, también su familia lo fue antes que él. Esta es la viñeta en la que Tintín conoce al capitán Haddock por primera vez. C'est peut-être le whisky, que es quizá el whisky el que, bueno, borrachuzo realmente es lo que era el capitán Haddock en esos momentos, pero pronto se convirtió en uno de los personajes más importantes de la obra, y que sea marino uno de los personajes más importantes de la obra hace que pues los barcos tengan su importancia. Entonces se habla de Tintín y los barcos, y bueno, se presentan algunos de estos barcos: el Carabut Jean,
El Aurora también está por aquí. De la estrella misteriosa tenemos el unicornio, del secreto del unicornio, importantísimo barco, hermosísimo también. Carabuchán también es uno de los más icónicos. Está el Sirius también, Sirius que lleva a Tintín y al Capitán Haddock y también a Tornasol, aunque ellos no querían que fuese, pero ahí iba también Tornasol. El Sirius, el secreto de Rácame el Rojo, el Ramona que aparece en Stock de Coque y también en el Templo del Sol del que acabamos de hablar. El Pachacamac aparece en el Templo del Sol, es lo que quiero decir. Y bueno, pues todo lo que se habla aquí es de Tintín en relación con los barcos, pero no solamente en relación con los barcos, sino también, y esto es interesante, porque se puede olvidar quizá, el mundo submarino de Hergé. Porque cuando hablamos del mar tenemos que hablar también del fondo del mar, porque, por ejemplo, en el Tesoro de Rácame el Rojo, pues hay hermosas escenas submarinas. Aquí hay un cuadro con todos los barcos que se mencionan y algunos que se muestran. Y después tenemos aquí también algunos barcos en las ediciones en blanco y negro. Y esta portada del Petit Vingtième es un dibujo de Hergé con un barco y dice Tintin revient, Tintín vuelve. Y por supuesto, si hay barcos, hay marinos, entre ellos pues están el Capitán Haddock y el Capitán Chester, como ahí pueden ver, su amigo, haciendo ese curioso baile cuando se conocen, bueno, cuando se vuelven a ver en la estrella misteriosa. Aquí se habla un poco del patrimonio genético del Capitán Haddock. Dice que Hergé decía que no había realmente un modelo en el que se había inspirado para el Capitán Haddock, Francisco de Adoque, el antepasado del Capitán Haddock, que el propio Haddock, cuando lee el manuscrito de los diarios de Francisco de Adoque, acaba convirtiéndose en el propio caballero de Adoque porque le cae encima ese cuadro justamente en su cara, en su cabeza, con lo cual él se convierte en el caballero de Adoque. También se habla ahí de Rácame el Rojo. Bueno, tenemos también una pequeña sección en la que se habla de Milú a bordo, qué es lo que hace Milú y qué le ocurrió a Milú a bordo de barcos. Y otra cosa interesante de este libro es que se habla no solamente de los barcos o del mundo submarino o de los marinos o de la navegación, etcétera, etcétera, sino que se habla también de los puertos. Estos espacios muy relacionados con el mar que Hergé incluye, por supuesto, en su obra. Algunos puertos auténticos, y hay muchos que se mencionan y también se presentan, y luego también los imaginarios. El puerto de Bagar, el puerto de Kiltog, Vadesda, San Fación, Las Dópicos, etc., ¿no? Y ahí vemos a Tintín y el Capitán Haddock, el guano, ¿no?, que aparece en el Templo del Sol. Y bueno, pues ahí tenemos esta obra, el mundo marítimo de Tintín, visto por este autor, que es Yves Aurault. Tintin, Haddock et les bateaux. Bueno, no es un mal punto de partida para hablar de la relación de Tintín y de Hergé con el mar, o de la presencia del mar en las aventuras de Tintín. Bueno, me quedan 2 libros por presentar, y esos 2 libros no tienen que ver con Tintín, sí con la obra de Hergé. Y bueno, en un caso es una integral y en otro es un volumen de lo que será o sería o es, porque yo creo que existe una integral. Y empezamos con una de ellas, que es la integral,
que se acaba de publicar no hace mucho, la integral de Jo, Sete y Joko en francés. Que este es un libro que incluye, bueno, en 270 páginas más o menos, las aventuras completas de Jo, Sete y Joko, que algunas de las cuales ya he comentado en el canal, más recientemente El Valle de las Cobras. El Rayo Misterioso, que tiene 2 partes, el Stratonef H22, H22, que también tiene 2 partes, y El Valle de las Cobras, que solo tiene una parte. Bueno, este es un libro como pueden ver, tapa dura, y que incluye todas las aventuras, porque es una integral, de Jo, Sete y Joko. El testamento de Mr. Pump, Destino Nueva York, el Manitoba no contesta, La erupción del Caramaco y El Valle de las Cobras. Lo he comprado de segunda mano, me ha salido a un buen precio. Y esto lo publicó Casterman. Aquí dice cuando Casterman publicó los álbumes, o cuándo es el copyright de cada uno de los álbumes, en los años 50. Pero, decía yo que esto había salido hace poco y me equivocaba, porque este libro es del 2008. Bueno, pues yo lo conocí hace poco, simplemente lo voy a decir así, y finalmente lo encontré a un precio aceptable, y aunque en Vigo tengo las traducciones al español de cada uno de los álbumes de Jo, Sete y Joko, y aquí en Jackson tengo las ediciones en francés de cada uno de los álbumes, pues aquí están todas recogidas en un volumen. ¿Necesitaba este volumen? No, pero bueno, lo quise añadir porque me gusta tenerla integral y tenerla en un solo volumen. Es un volumen además que está en buenas condiciones, que está bien editado, pero tiene un problema este volumen desde mi punto de vista, y es que ustedes ven, lo pueden abrir, Jo, Sete y Joko, ahí están corriendo. Y pasamos directamente Le Testament de Monsieur Pump, el testamento de Mr. Pump. ¿Dónde está una introducción? Pues no está. Ese es el problema. No me parece lógico que Casterman publique una integral de Jo, Sete y Joko, personajes menos conocidos de Hergé, de los que no se ha escrito demasiado, y no haya al menos una breve introducción. Eso a mí me parece injustificable. Sería mucho más lógico que hubiese una pequeña introducción escrita por algún tintinólogo importante, Benoit Peters, quien sea, por lo menos para poner esta obra en contexto y que se sepa qué es y dónde viene y todo ese tipo de cosas. No estoy hablando de un estudio profundo, impresionante, que saque nueva información, que eso también estaría bien, pero simplemente una introducción de unas cuantas páginas, 5, 6, 10 páginas, hablando de quiénes son Jo, Sete y Joko, por qué, cuándo Hergé publicó estas obras, cómo nacieron estos personajes, porque además la historia de su nacimiento es muy interesante. Se ha hablado muy poco de esto, por supuesto, en las biografías canónicas va a haber cierta información sobre esto, en Tintin y Le Monde d'Hergé, Tintín y el mundo de Hergé de Peters también hay un poco de información, pero se reduce a una breve página y ya está. Es inconcebible para mí, es realmente inadmisible que se publique una integral, en este caso de Jo, Sete y Joko, que son 5 álbumes, unas 270, menos de 300 páginas, y no se incluye una introducción para conocer un poco quiénes son estos personajes. Ya no estoy diciendo que incluyan bocetos y cosas inéditas o cosas así, no estoy hablando de eso, hablo simplemente de una introducción para poner en contexto esta obra, que además añadiría valor a esta integral, que por otro lado tiene valor porque los álbumes pues por separado no siempre son fáciles de encontrar, y de hecho que yo sepa son álbumes que no se han reeditado en español. He leído en algún lugar que esta integral se iba a publicar en catalán, no estoy seguro de si es cierto o no, pero yo creo que no lo soñé, yo creo que lo vi en algún lugar, y bueno, si es el caso es muy buena noticia para quienes hablan y leen catalán, yo incluido, si encuentro esa supuesta
integral en catalán yo la compraré, esto se lo puedo asegurar, porque no la tengo en catalán y sería magnífico, pero bueno, esta versión original en francés, los 5 volúmenes en un solo libro, aunque no haya introducción, pues está bien para tener la serie completa de Josette y Joko, y además bien editada, pero le falta la introducción. Y lo mismo ocurre con Les Exploits de Quique Flupke, es decir, Quique y Flupi, ¿no? Las hazañas de Quique y Flupi. Estas se publicaron originalmente en el Petit Vingtième en blanco y negro, bueno, y en otras publicaciones, en blanco y negro durante los años 30, principios de los 40, y después se colorearían, además de haberse publicado, por supuesto, en blanco y negro también, en formato de álbum, como los primeros Tintines, pues después se colorearían, se redibujarían, en algunos casos se colorearían, y se volverían a publicar, sobre todo en el Journal Tintin. Y este es el primer volumen de una integral de estas hazañas de Quique Flupke, en color, ¿no? Entonces, aquí nos encontramos las planchas. Generalmente las historias no duran más de un par de planchas, en color. Tenemos incluso aquí un ejemplo de un partido de fútbol. Los problemas que siempre tienen Quique y Flupi con el gendarme, con el agente de policía. Muy hermosas realmente estas versiones que se empiezan a colorear pues ya cuando existen los estudios Hergé, y sirven para también ir rellenando el semanario Tintín. Este es el primer volumen que incluye, como pueden ver por la parte trasera, se dice ahí que el primer volumen incluye las series 1 a 6 aparecidas entre 1949 y 1954. Esto es lo que hay aquí, 1949 y 1954, porque este es el volumen 1, y hay después un volumen 2 que incluye lo que se publicó entre 1956 y 1969. Ese segundo volumen existe, se puede conseguir, pero yo no lo tengo todavía. Primero encargué este, me gusta lo que veo, está bien editado, y ahora pues en algún momento encargaré el segundo volumen. Tengo en el segundo volumen de los Archives Hergé, de los archivos Hergé, planchas de Quique y Flupi en blanco y negro, y aquí tenemos algunos ejemplos de planchas de Quique y Flupi en color, y en algún momento, ya lo tengo preparado pero no lo he grabado todavía, grabaré un vídeo acerca de Quique y Flupi. Otra serie de Hergé, otros personajes de Hergé de los que se ha hablado muy poco, de los que se ha escrito muy poco. En Tintín y el mundo de Hergé, pues una pequeña página le dedica a Quique y Flupi Benoît Peters, y generalmente se menciona a Quique y Flupi. El propio Hergé lo hace, habla un poco de Quique y Flupi en las conversaciones con Sadoul, pero no se les ha prestado demasiada atención crítica a estos dos pequeños personajes bruselenses, tan diferentes y en cierto modo tan complementarios a Tintín. Las hazañas de Quique y Flupi, esta es la versión volumen 1, aquí no hay nada escrito por el lomo, primer volumen de una integral en color. El problema, pues de nuevo, lo que decía antes, abrimos y aquí tenemos Les Exploits de Quique Flupke, primer volumen, y ya tenemos directamente las dos primeras planchas. La primera historia breve de Quique Flupi, ni un poco de introducción, ni unas notas introductorias breves para que se entienda mejor quiénes son Quique y Flupi, por qué Hergé los creó, dónde se publicaron, todo eso. No hay ni un prólogo, ni un epílogo. Aquí tenemos una de estas bastante famosas planchas, en este caso solo una plancha, no una plancha doble, sino una sola plancha de Quique y Flupi, Beau Croisé,
es decir, palabras cruzadas, o sea, crucigrama, y no hay ni prólogo, ni epílogo, ni nada que explique nada acerca de Kike y Floopy, lo cual me parece de nuevo inadmisible. No se puede publicar algo, además tan bien publicado, tan bien presentado, tan bien editado. Esto está muy bien editado, me parece magnífico, de la misma manera que lo es la integral de Josette y Joko. Son magníficas estas dos. ¿Pero qué les falta? Un estudio introductorio. Y de nuevo, no tienen que ser 100 páginas. No tienen que ser ni siquiera 20 páginas. No hay ni siquiera que poner bocetos, ni hay que poner un montón de ilustraciones. Pero al menos un texto introductorio que le dé todavía mayor valor a este volumen y que ayude a poner en contexto, para quienes no conozcan muy a fondo a Kike y Floopy, cosa que además no es fácil de hacer porque hay muy poco escrito sobre ellos, pues este sería el lugar correcto, el lugar adecuado, pero por desgracia no se ha hecho. Pero yo lo recomiendo, como recomiendo todos los demás, porque encontrar Kike y Floopy en traducción española o catalana, incluso en traducción inglesa, no es nada fácil, y aquí pues tenemos una buena cantidad, no sé cuántas páginas son, pero bueno, un poco, cerca de unas 180, 190 páginas con historias de Kike y Floopy publicadas entre 1949 y 1954. Las hazañas de estos dos chavales bruselenses, Quick y Flupke, Kike y Floopy, y bueno, pues sí, aunque no tenga introducción lo recomiendo, y yo pues les puedo asegurar que voy a hacerme con el segundo volumen para, bueno, tener la integral en color completa, y también en algún momento, cuando tenga tiempo, pues me sentaré y grabaré un vídeo específico sobre Kike y Floopy. Esto es lo que va a venir en el canal relacionado con Tintín y Hergé. Habrá un vídeo sobre Kike y Floopy en algún momento, habrá un vídeo sobre el Stratonef N22, que es el testamento de Mr. Pump, y Destino Nueva York, que son los dos volúmenes de Josette y Joko que me falta por comentar en el canal. Eso también va a venir en un futuro próximo, y en algún momento habrá también un vídeo sobre Tintín y el mar, o la presencia de Tintín en el mar. Este es uno de los libros que les he presentado, Tintin, Haddock et les bateaux, de Yves Auro, libro interesante, aporta material gráfico interesante y también un texto que no está mal. Este ya lo conocíamos, que es El Templo del Sol, en la edición prologada por Benoît Peters, publicada en español y catalán por Juventud en 1986, la edición a la italiana en el Journal Tintin, que es la misma que aparece en este segundo volumen de La Maledicción de Gascar Capac. Este es el primer volumen de La Maledicción de Gascar Capac, y aquí tenemos la versión original de Las Siete Bolas de Cristal y El Templo del Sol, tal y como salieron en Le Soir Volé, blanco y negro, y después en el semanario Tintín, el Journal Tintin, en color. Y finalmente tenemos dos álbumes que nos presentan la integral de Josette y Joko, los 5 álbumes en un solo volumen, y planchas en color de Kike y Floopy, de Quick y Floopke, publicadas entre 1949 y 1954. Primera parte de una integral, el segundo volumen lo conseguiré en algún momento. Eso es lo que les quería presentar hoy. Son libros que acaban siendo bastante pesados en la mano si los cogemos todos juntos, pero ahí está. Y con esto lo que hago es simplemente poner punto y final a este vídeo, en el cual lo que yo quería hacer era presentarles simplemente estas más recientes adquisiciones, estos nuevos añadidos a mi colección bibliográfica tintinesca y hergéana, porque ya saben que lo que a mí más me interesa de Hergé son los libros, mucho más que cualquier otro tipo de material, y los que he presentado hoy, que aquí están, que aquí muestro finalmente otra vez,
pues son libros más que recomendables. Seguro que ustedes tienen algunos de estos libros, así que les animo a que dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y me digan qué les parecen estos libros u otros que hayan conseguido ustedes recientemente. ¿Qué les parece en especial la serie de Kike y Floopy, de la que se habla bastante menos? ¿Qué les parece en especial la serie de Josette y Joko, de la que se habla bastante menos? Pues todo eso, si quieren, pueden dejar comentarios por la parte de abajo de este vídeo y yo entraré en conversación con ustedes acerca de Tintín, Hergé y todo lo que tenga que ver con la obra del gran creador de cómics de Etterbeek, que es Georges Remy, el gran Hergé. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. He grabado en directo y sin ningún tipo de cortes este vídeo en el salón de mi casa aquí en Jackson, Tennessee. Mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF y que he grabado en el mes de agosto, caluroso mes de agosto del año 2025. Gracias por su interés en estos vídeos tintinescos y hergeanos. Gracias por su interés en general en el cómic y en los contenidos que voy subiendo poco a poco a mi canal de YouTube Antón GF. Y hasta la próxima ocasión.